Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor y quiero pedirles que por favor me acompañen otra vez con sus Biblias a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Colosenses. En el capítulo 3 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Colosenses capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y voy a leer nuevamente de la versión amplificada, yo lo he traducido al español para nosotros. Dice la Escritura: si pues habéis resucitado con Cristo a una vida nueva, compartiendo así su resurrección de entre los muertos, procurad y buscad los ricos y eternos tesoros de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, las cosas superiores, no en las de la tierra, porque en lo que se refiere a este mundo habéis muerto, y vuestra vida nueva y verdadera está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros os manifestaréis con Él en el esplendor de su gloria. Así que mueran, mortifiquen, priven de poder los deseos malvados que acechan en sus miembros, esos impulsos animales y todo lo terrenal en ustedes que se emplea en el pecado, vicios sexuales, impureza, apetitos sensuales, deseos deshonestos y toda codicia, porque eso es idolatría, la deificación de uno mismo y de otras cosas creadas en lugar de Dios. Es por causa de estos pecados que la santa ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, aquellos que se oponen obstinadamente a la voluntad divina, entre los cuales también ustedes anduvieron alguna vez cuando vivían y estaban atrapados en tales prácticas. El Señor bendiga su palabra. Hace algunos años atrás, hermanos, como unos 7, posiblemente 8 años atrás, yo estuve atravesando una situación bastante complicada. Inclusive creo que yo les compartí ahí en nuestro grupo una oración del pastor Ian Paisley. Bueno, fue una situación muy complicada y no les voy a contar detalles de esto, algunos conocen los detalles de esa situación, pero hubo un momento, hermanos, en que yo recordé algo que me había enseñado uno de los ancianos allá en los Estados Unidos, y era que él me dijo en cierta oportunidad: si tú quieres humillar a una persona, pregúntale sobre su tiempo de oración. Es tremendo, ¿no? Si tú quieres humillar a una persona, claro, evidentemente que se hace llamar cristiano, pregúntale por sus tiempos de oración. Y también de ellos había escuchado que una persona que no ora o que ora poco, porque pues la doctrina de la oración es una doctrina que también deberíamos estudiar nosotros, no es darle un saludo a la bandera, no es algo así. La oración privada no es tanto como el agradecimiento a Dios por los alimentos, una oración que posiblemente dura 1 minuto, ¿no? Cuando agradecemos la comida: Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos, vamos a comerlos, reconociendo que tú lo provees todo en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Esa es una oración para agradecer a Dios por los alimentos, pero la oración privada no tiene esa duración. Por eso es que el anciano me dijo en esa oportunidad, ¿no? Pregúntale a un profesante su tiempo de oración. Pero también ellos enseñaban de que una persona que no ora o que hace esas oraciones tipo fast food, ¿no? De 1 minuto, 3 minutos. Una persona que ora ese tiempo es una persona que no solamente no va a estar cerca de Dios, no va a encontrar a Dios, no va a estar en la presencia de Dios nunca. Porque en una oración uno no encuentra a Dios, creo que ni siquiera en los primeros 5 minutos, sino luego, ¿no? Una persona que no ora es una persona que peca. Y en esa situación que yo había atravesado, pude darme cuenta que era así. Y no solamente porque yo comencé preguntándole y le dije: dime delante del Señor, en la presencia de Dios, ¿cuánto tiempo oras tú cada día? Y no me quiso responder. Y yo lo llevaba al punto de decirle: ¿oras tú 2 minutos, 3 minutos? No te voy a decir, me decía.
Pero yo me di cuenta de que esta persona sí estaba cayendo en pecado y estaba cometiendo un pecado que era tremendo, ¿no? Era un pecado horrible. Y no solamente una persona que no ora vive pecaminosamente, sino que defiende el pecado. Defiende su pecado, porque eso es lo que esa persona hacía. Y yo les comento todo esto porque estamos viendo el tema de la mortificación del pecado. Estamos viendo el tema de la mortificación del pecado. Y cuando hablamos de la oración, podemos, hermanos, encontrar en las Sagradas Escrituras la oración del publicano y la oración del fariseo, ¿no? Ahí en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Y nosotros podemos ver, ¿no?, que el fariseo estaba de pie orando, dando todas sus credenciales al Señor, le estaba haciendo recordar a Dios lo bueno que Él era. Pero una persona que entra a la presencia de Dios nunca puede orar así. Nunca. Una persona que entra en oración asume la actitud que tuvo el apóstol Juan cuando el Señor se le reveló en Apocalipsis. Inmediatamente uno sabe que es pecador y se arrodilla delante de ese Dios. Y lo primero que uno hace es ver, hermanos, cómo es que Dios puede recibir a los pecadores, así como somos nosotros, ¿no? La presencia de Dios hace que nosotros veamos el pecado en nuestra vida. Y la presencia de Dios hace que nosotros callemos y nunca defendamos ni delante de Dios ni delante de los hombres nuestros actos pecaminosos. Imagínense ustedes un pastor o que yo sea aquí y les predique a ustedes: no, sí, todos somos pecadores, no te preocupes, está bien lo que tú haces, no, o sea, en realidad nadie es perfecto. Imagínense un pecador así. Ahora, un pastor así, ¿no?, que hable así del pecado. Ahora imagínenme a mí hablando de esa manera a mis hijos en la casa. Oh, no, sí, Caleb, no te preocupes, todos somos pecadores. Yo hacía lo mismo que tú, camina en tus caminos. ¿Cómo creen ustedes que sería la iglesia de un pastor que predica de esa forma y la familia de un padre de familia que le enseña de esa forma a su familia? Hermanos, todo comienza con la oración. Todo comienza con la oración. Y nosotros, si no oramos, hermanos, nunca vamos a estar en la presencia de Dios. Yo me acuerdo mucho el texto en el cual el Señor habla: si me buscas de todo corazón, me hallaréis, ¿no? Y también en el Sermón del Monte dice: el que busca, halla, ¿verdad? La oración es un tipo de eso, hermanos. Desde el momento en que nosotros nos arrodillamos para buscar la presencia de Dios, no entramos a la presencia de Dios. Tenemos que comenzar arrodillados y con nuestros ojos cerrados comenzar a buscar con nuestras palabras al Señor, y a veces pareciera que el Señor se escondiera. Y no es fácil hallarlo, no es fácil entrar en oración, ¿no? Fácil es estar como el fariseo y hablar y hablar y hablar y levantarse. Por eso es que, hermanos, yo les había pasado esa meditación del pastor Ian Paisley. Esa meditación del pastor Ian Paisley, donde dice de que uno no debería de levantarse de sus rodillas hasta que haya puesto todas las peticiones delante de Dios. Todas las peticiones delante de Dios. Hasta que uno no haya sido escuchado y uno tenga la certeza que ha sido escuchado por Dios, uno no debería levantarse. No debería levantarse de sus rodillas. Un cristiano que está preocupado acerca de su propio pecado, un cristiano que está preocupado acerca de su propio pecado, es alguien que la Escritura le habla. Es alguien que está buscando a Dios, es alguien que hasta puede haber encontrado a Dios en algún momento de su oración. Es alguien quien escucha a Dios cuando lee su palabra, cuando escucha un sermón. Y eso lo conduce, hermanos, a un tipo de meditación especial, que por esa razón nosotros estamos estudiando ahora el tema de la mortificación del pecado. Porque si nosotros no mortificamos el pecado, no somos cristianos. Y si no mortificamos el pecado, pues esta iglesia nunca va a ser una iglesia fuerte. La fortaleza de una iglesia no está en sus números. La fortaleza de una iglesia está en la presencia de Dios que está allí.
Bien. Yo había comenzado, hermano, esta serie precisamente compartiendo con ustedes una frase que yo había publicado, ¿no? Que ningún cristiano es perfecto, pero todos los cristianos viven mortificando el pecado. Todos, absolutamente todos. Todos viven preocupados por el pecado. Nadie se consuela, como yo les estoy diciendo, de que bueno, todos son y ya está. Todo cristiano también debería estar de acuerdo con algo que había comentado un hermano sobre esa publicación que yo había hecho, donde dice: solo a los cerdos les gusta asumir que la falta de impecabilidad es lo mismo que impiedad, mientras arguyendo que toda piedad es hipócrita por no llegar a ser impecable o perfecta. Yo dije, era un mensaje para aquellos que, aprovechándose de la imperfección de nuestra propia santidad como cristianos, ellos justifican la esclavitud del pecado en sus propias vidas y en las vidas de sus predicadores favoritos. La diferencia entre un creyente y un profesante de la fe cristiana es que el cristiano vive una vida mortificando el pecado, mientras que el segundo siempre buscará una justificación para el pecado en su vida. Y esto tiene que ver con la oración. O sea, el cristiano tiene que orar, el cristiano lee su palabra. Y orar, hermanos, como yo les digo, no es solamente estar arrodillados o no sé cuál sea la posición de cada uno, o sentados en la cama y bueno, ya cumplí, ¿no?, mi tiempo, ya 5 minutos, se cumplieron los 5 minutos, me levanto y me voy. Ese no es el propósito de la oración, no lo es. Miren, hermanos, el propósito de este texto de Colosenses que hemos leído en el capítulo 3, versículos del 1 al 7, junto con este que está en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 13, que ya lo hemos leído, donde dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El propósito de estos dos textos sobre la mortificación del pecado es llevar al cristiano a que vea la importancia de entender la naturaleza de los deseos pecaminosos en el corazón. La importancia de tener deseos pecaminosos en el corazón. Y estos textos enfatizan que la verdadera mortificación del pecado proviene de un corazón herido y de la conciencia del pecado a través de la ley o el juicio de Dios. El corazón herido por el pecado, sumado a la conciencia de pecado por la ley de Dios, debe conducir al amor por Jesucristo, moviendo al cristiano a combatir el pecado. Sí, hermanos. La herida del pecado que nosotros tenemos es la herida por el pecado que tuvo el Señor. El Señor fue herido por nuestras transgresiones. Y esas heridas, si bien nosotros no las hemos asumido en nuestro propio cuerpo, somos heridos espiritualmente por causa del pecado. El pecado que habíamos cometido nosotros antes de ser perdonados por el Señor. Y el pecado que todavía, si bien no reina, está presente en nuestros corazones. Un creyente solamente debería de espantarse, hermanos, de decir: ¿por qué pienso yo de esta manera? ¿Por qué tengo estos pensamientos todavía en mi corazón? Fíjense que no estamos hablando de cometer en los hechos el pecado, sino de que en el corazón donde pues nace toda concupiscencia, es allí donde todavía nosotros podemos decir: ¿pero por qué pienso yo de esta manera? ¿Por qué? Eso, hermanos, causa heridas cuando uno conoce lo que Cristo hizo en la cruz. Y esas heridas hacen que uno ame más al Salvador, mucho más. Sobre todo cuando le sumamos esa conciencia del castigo eterno de la ley. El castigo eterno por el pecado no perdonado. El perdón de nuestros pecados no significa una licencia para que vivamos como antes vivíamos, o vivamos sin tener ningún cambio a como éramos antes. No es tampoco, hermanos, solamente alguna reestructuración externa, alguna reforma externa de lo que éramos antes, sino, hermanos, dolernos por el pecado que el Señor cargó en esa cruz. Y nos dolemos porque, hermanos, cuando hablamos de esto tenemos que tener una conclusión, porque si hay rebelión en el corazón y hay falta de amor genuino por Jesucristo, entonces el pecado no está realmente mortificado. No está mortificado.
Como creyentes debemos comprender que la verdadera mortificación del pecado es un proceso completo. Es un proceso completo. ¿Y qué significa un proceso completo? Hermanos, la mortificación del pecado es un proceso completo similar a cómo la muerte afecta a todas las partes del cuerpo. Una persona no está media muerta, o está vivo o está muerto, o una persona no ha muerto todo menos su brazo. De la misma forma como cuando una persona muere y muere sus manos, su pie, su ojo y todo muere, la mortificación es un trabajo igual, tiene que ser completo. La verdadera mortificación elimina el poder dominante del pecado, lo que significa que no se puede centrar solo en mortificar un solo pecado, sino que todos los pecados deben ser mortificados. Cuando hablamos de mortificación no estamos frente a un buffet y decir, bueno, este pecado sí lo quiero eliminar, este pecado también, pero ese no. Este no. ¿Y por qué, hermanos? Porque la mortificación del pecado, o sea, cuando nosotros estudiamos la teología del pecado, tenemos que estudiar también la doctrina del arrepentimiento. Y cuando estudiamos la doctrina del arrepentimiento, tenemos necesariamente que estudiar la doctrina de la restitución. Entonces, cuando hablamos de la mortificación del pecado, hablamos de una cadena de eventos, y no solamente es mortificar uno, el que no me gusta, sino es mortificar todos, y todos tienen que tener ese mismo hilo de conducta para saber de que ese pecado está siendo mortificado y que nos hemos arrepentido de ese y hemos recurrido a Dios para que el Señor nos limpie nuevamente de toda maldad. Y el apóstol enfatiza, hermanos, esta generalidad, esa mortificación de todos los pecados, ese esfuerzo del cristiano. ¿Y dónde? Pues en el mismo texto encontramos esta generalidad, ¿no?, de pecados específicos. En Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, voy a leer otra vez, pero de la Biblia Reina Valera 60, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y mire, comienza a mencionar impureza, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, tienes que mortificar todos los pecados que tú veas que están apareciendo en tu corazón. Todos. El texto describe, hermanos, un método para evaluar si los deseos pecaminosos de uno están realmente mortificados, examinando el equilibrio entre la gracia y la muerte de la corrupción. Hay un equilibrio ahí entre la gracia y la muerte de la corrupción o el pecado. Porque donde crece la gracia, hermanos, donde la gracia aumenta en nosotros, existe necesariamente un debilitamiento de la corrupción del pecado. Cuanto más crecemos en gracia, que más nos apartamos del pecado. A medida que el viejo yo muere, el nuevo yo debe cobrar vida. Así es, esa es la vida del cristiano. Por eso es que cuando leemos, hermanos, que somos transformados de gloria en gloria a la semejanza de Cristo, somos transformados. Habla de un proceso, de un crecimiento, de una transformación, de la imperfección completa en la que nosotros nos encontramos en el grado de santidad hacia una perfección en grado a la imagen de Jesucristo. O sea, esa transformación de gloria en gloria significa de que nos vamos volviendo más santos, más santos, más santos, más santos. Y consecuentemente estamos mortificando más, mortificando más, mortificando más. Esa es la vida de un cristiano. Por eso en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Crecer en la gracia. ¿Qué significa crecer en la gracia y en el conocimiento? En el conocimiento, hermanos, no estamos hablando de un conocimiento intelectual, de un conocimiento académico. Estamos hablando de una relación con Jesucristo, una relación cercana con Él. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Así dice Amós 3:3. Este texto tiene que ver con Amós 3:3. ¿Cómo puedo tener yo una relación con el Señor Jesucristo si yo no estoy de acuerdo con Él en lo que es pecado? ¿Cómo? ¿Cómo puedo tener yo una relación con el Señor? ¿Cómo puedo andar con el Señor Jesucristo si Él en su palabra tiene una definición de pecado y yo tengo otra que es completamente diferente? ¿Cómo? Cuando la Biblia nos instruye acerca del viejo hombre, hace una comparación con un hombre que está mortalmente herido. Está mortalmente herido, pero todavía puede luchar. ¿Acaso no hemos visto eso, hermanos? Es natural, un cuerpo que está herido. A veces nos pueden dar una bala en el hombro, estamos heridos, pero igual podemos seguir en combate. Pero esa herida que ya está en el hombro hace que el soldado pierda sangre. Y el soldado va a ir debilitándose. Y va a dejar de luchar como luchaba al principio. Y va a estar debilitado y debilitado. ¿Por qué? Por efecto de esa herida. De manera similar, aunque el deseo pecaminoso parezca arder en el corazón, si está mortificado, nunca va a gobernar en la vida de un creyente. Nunca. Hermanos, hay algo que también a mí me llamaba mucho la atención cuando nosotros hablamos del tema del pecado y el creyente. Y yo estaba buscando una comparación y le pedí al Señor que me ayude en todo eso. Y fíjense, hermanos, ahora que yo hablaba del soldado, el soldado sufre dolor muchas veces por el entrenamiento, muchas cosas pueden suceder. Pero ¿saben qué es lo que nos decían a nosotros cuando estábamos en el cuartel? Tenemos que decirle al dolor que es nuestro amigo y aprender a vivir con el dolor o hacer lo que teníamos que hacer con dolor. Así como el dolor de muelas, hermanos, no pasa desapercibido para el cuerpo humano, o si ¿ustedes creen que no pasa desapercibido un dolor de muelas? ¿Alguna vez hemos tenido un dolor de muelas? Es horrible, ¿no? Pero quizás, hermanos, algunos que tienen dolor de muelas se autoprogramen para aprender a convivir con el dolor de muelas. Se autoprograman, ya viven con el dolor de muelas y caminan normal, hacen todas sus actividades normales, pero tienen dolor de muelas. Se acostumbraron a vivir con el dolor de muelas. Pero un creyente no se puede autoprogramar para aprender a convivir con el pecado bajo la excusa popular de todos somos pecadores. No puede. Un creyente no puede convivir así como un hombre no podría convivir, salvo pues que sea un soldado, ¿no? A convivir con el dolor de muelas, un creyente no puede aprender a vivir conviviendo, acostumbrado, habituado al pecado. No puede ser amigo del pecado, no puede defender el pecado. El creyente genuino mortifica el pecado. El creyente genuino crece en la gracia. Y ese crecimiento en la gracia tiene que ver con el pecado. Tiene que ver con el pecado. Ahora sí, hermano, el puritano John Preston, yo quería ver ahora las razones por las cuales un creyente debería mortificar el pecado en su vida. Y el puritano John Preston presenta varias razones convincentes para alentar a los creyentes a la mortificación de esas corrupciones que todavía permanecen allí. La primera razón para mortificar el pecado es comprender que el pecado no ofrece placer verdadero. El pecado no puede satisfacer el alma. Es eso, el pecado no ofrece placer verdadero. Cuanto más se es tolerante con el pecado, y es graciosa esa palabra, no graciosa, resalta mucho esa palabra, tolerante con el pecado.
Cuanto más se es tolerante con el pecado, más profundo es el descenso a la tristeza, ya que cada acto de pecado trae consigo un grado correspondiente de dolor. Esto es en la vida de un cristiano. Un incrédulo no siente eso. Yo me acuerdo cuando era incrédulo. Sentía vergüenza tal vez cuando yo pecaba, pero se me pasaba rápido. Aprendía yo a convivir con esa vergüenza. O me la quitaba de la cabeza esa vergüenza y seguía caminando con la frente en alto por la calle. Pero un cristiano no puede ser tolerante porque el pecado causa dolor. Y al contrario, el crecimiento en la gracia y santidad conducen a una mayor alegría y paz de conciencia. Cuando una persona vive, hermanos, abrazando el pecado, es porque su conciencia ha sido cauterizada. Y créame, por lo que yo les contaba al inicio de este sermón, es difícil que usted pueda convencer a esa persona que no es cristiana, a esa persona que es dominada por el pecado. No ora, pues. ¿Qué hace usted conversando con alguien que dice que es cristiano y no ora? Es una pérdida de tiempo, porque ni siquiera le va a poder predicar el evangelio, acuérdese. Pero cualquier placer derivado del pecado es superficial y a la vez es poco saludable. Es similar al deseo de un enfermo de fiebre por beber líquidos fríos. No, la fiebre produce sed. Cuando uno tiene mucha fiebre, tiene mucha sed, ¿no? Y ese deseo de beber líquidos fríos es más el síntoma de su enfermedad que un disfrute. Es el síntoma de la enfermedad y no un disfrute, el beber. Y este llamado placer satisface pues la enfermedad del pecado en lugar de proporcionar verdadera satisfacción. Hermanos, el pecado te ofrece placer, pero no es un placer verdadero. El pecado en el cristiano produce herida, produce dolor, produce tristeza, abatimiento de espíritu. El pecado en tu vida te apaga. El pecado en tu vida te hace sentir vergüenza de ir a reunirte con los santos en la iglesia. El pecado en tu vida hace que muchas veces te calles y no digas yo soy cristiano. La segunda razón para mortificar el pecado es reconocer que intenta satisfacer los deseos pecaminosos. Lleva, hermanos, a un esfuerzo interminable. Lleva a un esfuerzo interminable. ¿Por qué? Porque el pecado opera de manera similar a una sanguijuela. ¿Usted ha visto una sanguijuela alguna vez? Quizás en las películas ha visto, son como esas lapas que se pegan acá y comienza a absorber sangre, ¿no? El pecado es así. Cuando uno peca una vez, el pecado pide más, pide más. Es como una sanguijuela, cuanto más se le satisface, más ansía. Cuanto más sangre te quita, más quiere. Es insaciable. Así es el pecado. Así como alimentar un fuego solo lo hace arder más, ceder al pecado solo intensifica las demandas del pecado. El pecado quiere más, quiere crecer más. Como una sanguijuela, quiere apoderarse todo de ti, todo. Y para aplacar este deseo insaciable, uno debe negar sus deseos pecaminosos y abstenerse de acciones que complacen al pecado, ya que esto también desagrada a Dios. Tenemos que aprender a ver así al pecado, no podemos cederle un milímetro. El pecado no es neutral, no es inicuo, el pecado daña mucho. La tercera razón para mortificar el pecado es el gran peligro que representa para las personas. El pecado expone a un individuo y a los juicios de Dios, quita la protección divina y genera un sentido de miedo esclavizante.
Así es, hermanos. No puede haber comunión con Dios, como yo les digo, cuando existe una buena relación con el pecado. Es imposible. O tienes una buena relación con el pecado y mortificas tu relación con Dios, o tienes una buena relación con Dios y mortificas tu pecado. No puedes abrazar las dos cosas al mismo tiempo. No se puede abrazar a Cristo y abrazar al pecado. El pecado debe ser soltado de nosotros. ¿Cómo se suelta, hermanos? Por medio de reconocer que es pecado delante del Señor, por medio de arrepentirnos de ese pecado, por medio de separarnos aborreciendo ese pecado y por medio de acercarnos al Señor, obedeciendo las demandas que Él ordena para nosotros, ¿no? El pecado, hermanos, el pecado se puede comparar con las arenas movedizas o un pantano. Ustedes han visto quizás en las películas cómo son las arenas movedizas. Cuando uno entra a una arena movediza, que primero parece estable, ¿no? Parece una arena así, inofensiva, como cualquier otra arena. Igual un pantano, ¿no? Parece inofensivo y uno piensa que es un lugar donde quizás puedes bañarte. Pero, hermanos, parecen estables, pero cuando atrapa a la persona una arena movediza, y la persona quiere esforzarse por salir, ¿qué es lo que pasa ahí? Se hunde más y se hunde más. Atrapa a quienes luchan por escapar y eso hace que sean más peligrosas. Y tenemos que aprender a ver así al pecado, hermanos. El pecado son arenas movedizas, no es un juego. Donde una vez que entramos, por eso yo les decía a ustedes, en el tratado, me parece, de la mortificación del pecado, John Owen habla de ser tentado y caer en la tentación. Una cosa es ser tentado, pero otra cosa es caer en la tentación. Ya cuando uno cae en la arena movediza, es difícil salir de ahí. Es un lazo, está atrapado. Necesita quizás orar más, buscar más al Señor, ayunar. El pecado puede parecer atractivo, pero una vez que somos atrapados, escapar se vuelve extremadamente difícil. Además, el pecado, hermanos, ciega el entendimiento. Ciega el entendimiento. Es maravilloso cuando, hermanos, estudiamos bastante lo que es la teología del pecado, los efectos del pecado, ¿no? La Biblia habla de eso y lo voy a hablar dentro de un momento, ¿no? Pero ciega el entendimiento y hace un desorden completo adentro. A lo malo comienzas a llamarlo bueno y a lo bueno comienzas a llamarlo malo. La cuarta razón para mortificar el pecado es el engaño inherente que trae el mismo pecado. Hebreos 3:13. Es como yo les decía, ¿no? Hebreos 3:13, ¿no? O sea, causa ceguera, causa confusión. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, mire cómo dice, se endurezca por el engaño del pecado. El pecado te engaña. El pecado hace un revuelo tremendo en tu corazón, en tu mente. Te endurece. El pecado te endurece. Hermanos, ¿quién quiere ser engañado? ¿Quién? ¿A quién le gusta que le engañen? A nadie, ¿verdad? Nadie quiere ser engañado. Pero las personas a menudo no reconocen cómo el pecado puede llevarlas a la confusión, al engaño, a mentirse uno mismo. Si los individuos comprendieran que ceder a sus deseos pecaminosos los engañaría en última instancia, los tales estarían menos inclinados a seguir esos deseos. ¿Cómo engaña el pecado? Y es interesante cómo John Preston hace 4 puntos, ¿no? ¿Cómo es que engaña el pecado? Acá hay 4 de sus formas, dice. ¿Cómo engaña el pecado? La primera forma en que el pecado engaña a las personas es haciéndolas insensatas.
insensatas al cegar su entendimiento. Cuando la comprensión de una persona está oscurecida, es fácilmente conducida a cometer diversos pecados. Como se indica en 1 de Pedro 1:14, antes de la iluminación, las personas eran insensatas, permitiendo que sus lujurias nublaran su juicio y oscurecieran su visión espiritual. Ahora que han adquirido claridad, ahora que decimos que estamos en luz, se nos insta a no dejar que el pecado nos ciegue nuevamente, ya que ahora pueden ver o podemos ver la verdad claramente. Pero el pecado ciega, te ciega. Así dice 1 Pedro 1:14, así dice que nosotros éramos ciegos. ¿Qué nos había hecho ciegos? El pecado. ¿Usted cree que puede conversar fácilmente con una persona que es cegada por el pecado? No puede. No se puede. Es imposible ponerse de acuerdo en cualquier asunto de la Escritura con una persona que ha sido engañada por el pecado, que es presa por el pecado. La segunda forma en que el pecado engaña a las personas es a través de promesas falsas. Promesas falsas. Atrae a las personas con la ilusión de placer para los lujuriosos. Mire, placer para los lujuriosos, honor para los ambiciosos y riqueza para los codiciosos. Incluso aquellos que buscan consuelo y descuidan los asuntos espirituales pueden ser seducidos con grandes promesas similares a las tentaciones que el diablo presentó a Cristo en el desierto en Mateo 4:4. Hermanos, el pecado hace promesas falsas. El pecado puede prometer salvación y vida eterna, pero estas no están en su poder para otorgar. El pecado te dice, no, sí, tú puedes ser salvo. Aun cuando estés en pecado, puedes ser salvo. No, pero es un pecado pequeño. Es algo chiquito. Sí vas a entrar al cielo. Así engaña el pecado. Acordémonos, hermanos, en Mateo 7, cuando ahí el Señor nos habla de unas personas que se acercan al cielo y seguramente estaban esperando que sean recibidos por los hermanos, y el Señor le dice, no. Pero, Señor, ¿por qué no? Si en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre yo entregaba los tratados, en tu nombre yo hacía esto en la iglesia, hacía la limpieza, yo asistía al pastor. ¿Cómo que no? Bueno, yo no los conozco a ustedes. Y cuando habla yo no los conozco, no está hablando de la omnisciencia de Dios, está hablando de una relación con ellos. Yo no he tenido nunca una relación con ustedes. Y cuando dice hacedores de iniquidad, hacedores de maldad, lo que el Señor está diciendo, ustedes no han tenido una relación conmigo, ustedes han tenido una relación con el pecado, la injusticia y la iniquidad. Por esa razón ustedes no van a entrar acá. Y el pecado te promete que sí vas a poder entrar ahí. Aunque has pecado contra Dios o contra tu prójimo, te dice, sí vas a entrar ahí. Y en última instancia, lo que entrega el pecado no es satisfacción, sino horror de conciencia y destrucción. La tercera forma en que el pecado engaña a las personas es prometiendo una salida fácil cuando se desee. Una salida fácil cuando se desee. El pecado puede seducirte a ceder solo un poco. Y esto, hermanos, me hace acordar, había una historia de los judíos, donde un hombre pues estaba en el desierto, caminando con su camello, y en el desierto en la noche hace mucho frío. Entonces el hombre, este viajero, se detiene y comienza a armar su carpa, ¿no? Su carpa para poder aguarecerse, ¿no? A abrigarse del frío y estar protegido, ¿no? Y cuando él ya lo había terminado y estaba acostado, ve que su camello tenía ahí la nariz metida. Y le dice al camello, ¿pero qué haces tú con la nariz metida aquí en mi carpa, en mi tienda?
No, es que hace mucho frío acá afuera, yo solamente quiero meter mi nariz nada más aquí. Entonces le dice, bueno, ya, mete tu nariz nada más, y se duerme. Pero cuando se despierta ya a medianoche, él ve que todo el camello estaba dentro de la carpa. Así es el pecado. Solamente, no, la nariz, no, un poquito, nada más esto, no. No, hermanos. El pecado dice solamente un poco de codicia, un poco de orgullo, un poco de ambición, un poco de mentira, un poco de algo, nada más, un poquito. Y después te promete que lo puedes quitar rápidamente. A ver, eche el camello pues de la tienda después que ya está todo adentro. Échelo afuera. Hermanos, ceder a esta tentación conduce al engaño. El pecado endurece el corazón. Ya lo hemos leído ya en Hebreos. El pecado endurece el corazón. Endurece el corazón. Adormece los sentidos y entumece la conciencia. Qué interesante cómo es que este puritano hablaba, ¿no? Mire, endurece el corazón, adormece los sentidos. O sea, adormecer el sentido es como una persona pues que se ha metido una jeringa de heroína, ¿no? Y está viva así, pero la persona no sabe dónde está, no sabe su nombre, no sabe si tiene hijos, ¿no? Está adormecido los sentidos y entumece la conciencia, o sea, la endurece, la cicatriza, porque el pecado hace que tú te acostumbres a eso, te acostumbres, y eso dificulta cada vez más su eliminación una vez que ha tomado posesión, ¿no? Por eso es preciso recordar la advertencia del apóstol en Hebreos 3:13 sobre los efectos endurecedores del engaño del pecado. El pecado endurece. La cuarta forma, cómo es que el pecado engaña a las personas, es presentándose como un amigo. Se presenta como un amigo. Pero después se convierte en su mayor enemigo. El pecado primero se presenta como un amigo, ¿no? En lugar de otorgar vida, el pecado trae muerte, sirviendo como testigo en nuestra contra por haber descuidado los medios de gracia como la oración, la escucha de la palabra y la comunión. En cierta oportunidad, hermanos, yo escuché alguna vez que un pastor, no recuerdo dónde, había dicho de que en el día en que nosotros comparezcamos delante del Señor, sabemos que una vez que se produce la muerte, el alma va al cielo, ¿no? Inmediatamente es juzgada por el Señor. Y ese predicador, no recuerdo quién, decía de que en esa sala de justicia, donde está el santo Dios en su trono sentado, el Dios santo, justo y verdadero, y el alma delante de él, hay una tercera persona que está allí. Hay una tercera persona que está allí. ¿Quién es? Satanás. Es Satanás. Porque Satanás va a acusar. Satanás quiere ver si el Señor, a ese que le pertenece, porque Satanás sabe quién le pertenece, Dios lo va a declarar justo. Y Satanás está esperando ahí, mirando la sentencia del Señor, quizás corroborando la justicia de Dios, o esperando que Dios le entregue el alma allí inmediatamente. Ese es el pecado. Porque Satanás te acusa delante de Dios. Satanás va a decir, ¿cómo? ¿A él lo vas a perdonar? Pero si él no se arrepintió de este pecado, no se arrepintió de este, no hizo lo que tu palabra dice, ¿a él lo vas a perdonar? O sea, mira, Satanás te tienta, aunque a veces la carne es, o el corazón incircunciso también te tienta, pero cuando Satanás, sea cual sea la causa de que nosotros pequemos por nuestra propia concupiscencia, por la tentación de Satanás o por la influencia, no sé, del mundo, sea como sea, Satanás sabe. Y él va también ahí, le dice, ¿a él lo vas a perdonar? ¿A él lo vas a declarar justo? ¿A él le vas a dar entrada a tu cielo? Te engaña, ¿no?
Primero te dice, toma, pero después está allí para acusarte delante de Dios. Te dice, no, este es un pecado chiquito, hazlo. Pero cuando está delante de Dios, mira, él hizo esto. Míralo, él hizo esto. Así es, hermanos. Se presenta como amigo, pero después viene lo que sabemos que va a venir. Irónicamente es el pecado el que conduce a esta negligencia. El pecado hace que tú no ores, que tú no medites. Yo siempre hablo, hermanos, de no leer la Biblia, ¿no? Leer la Biblia la lee cualquiera. Pero meditar en la Escritura solamente lo hace un cristiano. Oración, meditación de la Biblia y la comunión, ¿no? La cena. Porque se entiende de que para que pasemos la cena, nosotros llegamos en una condición espiritual aprobada por Dios. Se entiende de que para que pasemos la cena hemos mortificado el pecado, nos hemos arrepentido de los pecados. Por eso cuando la Biblia habla de pasar la cena indignamente, está hablando de pecados que no han sido confesados, no han sido perdonados. Claro, Dios no te va a perdonar si tú no lo confiesas. No hay enemigo mayor que aquel que te incita a cometer una falta, te incita a cometer una falta y después te condena por ello. Bien, esas son las 4 maneras en que el pecado engaña a las personas. Prosigamos con la 5ª razón, porque son 6 razones para mortificar el pecado que John Preston tiene en su tratado. La 5ª razón para odiar el pecado es que es el medio para convertirnos en rebeldes contra Dios. Nadie elegiría ser traidor a Dios y a Cristo, quien es la fuente de nuestra experiencia. El pecado es eso, hermanos, es traición. El pecado es traición, ¿no? Es lo mismo que hizo Judas, pero de diferente manera. Pero aún así, aunque nosotros hemos sido perdonados, tenemos que aprender a verlo así. Pecado es traición a Dios. El apóstol afirma que al servir al pecado, cuando servimos al pecado, nos convertimos en siervos de la injusticia. Romanos 6:19. Permitir que el pecado reine en nuestras vidas nos transforma en rebeldes contra Dios y enemigos de Cristo, que personifica la justicia. Un verdadero amigo de Dios ama lo que Él ama y odia lo que Él odia. Por lo tanto, amar la injusticia significa ¿qué? Rebeldía, rebelión contra Dios. Cada deseo pecaminoso lleva en sí la semilla de la rebelión y a medida que crece también lo hace, a medida que crece esa semilla, crece también esa rebelión contra Dios. La 6ª razón para mortificar el pecado es su tendencia a esclavizarnos a Satanás. Te esclavizas. El apóstol afirma que nos convertimos en siervos de aquel a quien elegimos obedecer. Eso dice Romanos 6:16. Nosotros somos esclavos de quien le obedecemos. Si no mortificamos nuestros deseos pecaminosos, nos convertiremos en esclavos de ellos, permitiendo que dominen nuestras vidas. Esto lleva a una cautividad miserable bajo el traicionero dominio del pecado. Por lo tanto, si uno desea que Cristo sea su Señor y Maestro y desea ser libre de la esclavitud de Satanás, debe mortificar activamente sus deseos pecaminosos. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado un sermón así? ¿Cuántas veces hemos escuchado una enseñanza así? Vivimos en tiempos en que a nadie le gusta que le hablen de pecado, pero es así. Y así como comencé yo hablándoles, hermanos, también es bueno cómo es que está nuestra vida de oración. Esa vida de oración que no es pues el saludo a la bandera, como yo le llamo, ¿no? Sino es realmente entrar a la presencia de Dios, buscarlo a Él. Buscarlo a Él, porque cuando estamos delante de Él, o cuando comenzamos a buscar a Dios, nosotros ya sabemos que tenemos que haber pedido perdón por nuestros pecados. ¿Quién busca a Dios? ¿Quién busca al Señor Jesucristo si antes no sabe que ha sido perdonado? ¿Quién? Nadie. Nadie.
Una persona que no está arrepentida de su pecado no puede buscar la presencia de Dios porque sabe que Dios aborrece el pecado. Si no lo sabe en la experiencia, lo sabe por la teología bíblica o la teología sistemática. Por eso una persona que no ora, peca. Y una persona que peca, no ora. Así es. Así es. No mortifica su pecado una persona que no ora. Y la persona que no mortifica su pecado tampoco busca a Dios sinceramente en oración. Buscar a Dios en oración, hermanos, no es, como yo les digo, solamente arrodillarnos y decir, bueno, tengo que salir dentro de 15 minutos, voy a orar 5, de ahí me cepillo los dientes para irme. No, uno no pone tiempo a la oración. Por eso es que comienza de repente la oración muchos minutos antes, porque no sabe cuánto tiempo va a estar con el Señor. Porque cuando uno está en la presencia de Dios, no quiere salir de ahí. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Porque eso tiene que ver con nuestros pecados. ¿Cómo está nuestra vida cristiana en la mortificación de nuestros pecados? ¿Hay algún pecado que no está mortificado? ¿Hay algún pecado que lo hemos retenido y queremos quizás la esperanza que Dios lo pase por alto? ¿Puede un cristiano retener un pecado? Yo hablo de un pecado. Hermanos, Adán, ¿por qué fue echado del huerto? ¿Cuántos pecados cometió? ¿Cuántas rebeliones cometió contra Dios? Una sola desobediencia. Morder la fruta que el Señor le había prohibido. Una. Ese es Dios. Pero así como Él es justo, también es misericordioso. Y cuando dice en Isaías 18, venid a mí y estemos a cuenta, ¿sabe qué es lo que Él está diciendo? Acércate a mí, pero primero tenemos que ponernos a cuenta. Tienes que hablarme tus pecados. Y después que me hables tus pecados, lo confieses y te arrepientes, esos pecados yo los voy a convertir blancos como la nieve. Te los voy a perdonar. Esos pecados que tú te has arrepentido y has restituido y has obrado como tienes que obrar, esos pecados son los que yo voy a enterrar en el fondo del mar. Mientras tú no actúes así, no hay perdón. No hay perdón. Dios no puede negarse a sí mismo y Satanás no puede acusarlo a él de injusto. Así es la vida cristiana, así es la relación del cristiano con Dios y su relación con el pecado. Así ha sido, hermanos, en los años 1600, en el siglo XVII, y ha sido así hasta hace unos, no sé cuánto tiempo atrás, quizás a mediados o a principios del siglo pasado, donde ahora nosotros tenemos iglesias que no hablan de este tema, no hablan porque saben de que se van a ir. Y así ocurrió con mi esposa cuando estuvimos en Chimbote y teníamos que escoger una iglesia para congregar. Y mi esposa preguntó a la iglesia bautista, ¿y ustedes predican de la santidad como habla la Escritura? ¿Saben cuál fue la respuesta de ese hombre que decía que era pastor? Si predicamos la santidad, se irían todos. ¿Y saben dónde terminamos congregando? En una iglesia pentecostal. Siendo yo bautista reformado, terminé congregando en una iglesia pentecostal. Porque tenía que obedecer el mandamiento del Señor. Tenía que congregar. Porque en esa iglesia pentecostal hablaban del pecado, hablaban de la santidad, hablaban de la justicia, de la rectitud. Claro que ellos todavía hacían otras cosas que son conforme a su denominación. Pero eso yo ya lo hablaba en la casa a mi esposa y a mi hija. ¿Qué enseñanza podemos dar desde este púlpito a los hermanos si no estamos mortificando el pecado? ¿Qué enseñanza vamos a transmitir a nuestros hijos en nuestras casas si no estamos mortificando el pecado? ¿Cómo podemos servir a Dios si no estamos mortificando el pecado? La Escritura dice en Timoteo, ¿no?, de que aquel que se limpia de esas cosas será instrumento útil en las manos del Señor. O sea, aquel que no está limpio de esas cosas no es útil en las manos del Señor. Hermanos, cuán importante es este tema de la mortificación del pecado. Vamos a orar.